Esta señora es una cochina, es una vieja descarada y pervertida. ¿Con qué derecho vienes a hacer la acusación de lo que no sabes? Este chico es tu hijo adoptivo y ahora tienes un hijo con él. El instinto de uno como mujer lo traiciona, el cuerpo es débil. Pero yo no entiendo ¿Como un qué hombre? instintos podridos tienes tú. Doctora, muy normal. Un grupo de vándalos desató la violencia en una marcha que empezó de manera pacífica, pidiendo justicia para Michael Brown, el joven afroamericano baleado mortalmente por este policía el 9 de agosto. Él venía de asaltar una tienda, entonces la policía estaba haciendo su trabajo. Y aunque seas un delincuente, no, el hecho de ser policía no te da el derecho a dispararle indiscriminadamente a una persona. Evidentemente hay un problema racial en los Estados Unidos. ¿Cómo resolvemos el problema de racismo? ¿Cómo? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. El escritor norteamericano John Irving dijo: las consecuencias del sexo suelen ser más complicadas que el mismo acto. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No hay mucho que decir. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo empecé a verlo diferente, había cambios en él, en su cuerpo, me excitaba con verlo y desafortunadamente sentía deseos de comérmelo y caí. Una madre no puede mirar así a su hijo. Yo creo que ya está mal de la cabeza. Bueno, las imágenes de presentación le turban la cabeza a cualquiera, pero vamos a tratar de indagar un poco. Maritza, usted es la demandante de este caso. Descríbame quién es Santiago, por qué lo estás demandando y qué pides para resolver este caso. Doctora, pido la manutención de mi bebé que tiene 4 meses y el que es el hijo, mi hijo adoptivo. Vengo a demandarlo para que me ayude con mi hijo. Este chico es tu hijo adoptivo. Sí, doctora. Tú lo adoptaste a él. Sí, doctora. Déjeme explicarle. Y ahora tienes un hijo con él. Sí, doctora. O sea, él es el padre biológico de un niño que tú tienes de 4 meses. Sí, doctora. Y quieres que él te pague manutención. Sí. ¿Qué edad tiene él? 22 años. ¿Y tú? 42. A ver, explícame, por favor. Doctora, lo que pasa es que yo tengo mi esposo. Llevábamos 10 años de casados. Nosotros llevábamos una vida muy abierta, muy activa, pero todo se fue volviendo monótono. Nos hacía falta un hijo, no podíamos tener hijos. Tomamos la decisión de adoptarlo. Cuando nos fuimos para Colombia, porque allá los trámites se hacen un poco más fáciles, entonces empezamos a hacer las vueltas en bienestar familiar. Cuando llegábamos siempre, todos los días, salía el niño que tenía 12 años. 12. Sí. Tomamos la decisión entre los dos que íbamos a adoptar ese niño porque veíamos en él ese cariño y él se acercaba a mí con ese cariño y ese afecto. Entonces tomamos la decisión de adoptarlo. Pero todo empezó a cambiar a los 20 años. Nosotros lo trajimos de Colombia, estuvimos viendo por él, nos llenó el hogar durante esos días, pero a los 20 años yo ya empecé a verlo a él ya diferente. Pero yo no entiendo como un hombre. ¿Qué instintos podridos tienes tú? Doctora, muy normal. No, perdóname. Mira, aún en este mundo de tanta locura, me atrevo a decir que ahí no hay nada normal. El instinto de uno como mujer lo traiciona, el cuerpo es débil. Él empezó a ir al gimnasio, llegaba a la casa, él se exhibía todo el tiempo, yo siempre le compraba sus detalles, sus regalos, sus boxers, su ropa íntima. Se me volvía agua a la boca cuando yo lo veía, no lo puedo negar,
pero me gustaba. Empecé a tratar de seducirlo un poco y yo vi que él también me empezó a mirar a mí de un modo diferente. Bueno, ¿y tu marido qué pintaba en todo Hablé esto? con mi marido y le dije que yo quería tener una experiencia con él y acostarme con él. Y mi marido aceptó. Entonces, mi esposo aceptó. Y él dijo que lo iba a convencer a él para que estuviera conmigo. Así se planeó todo. Y esa noche que él llegó embriagado, yo lo seducí, llegué, le quité los boxers y él respondió a todo. Y así continuamos durante 2 meses consecutivos teniendo relaciones sexuales. ¿Y tu marido estaba presente durante esas relaciones? No en todas, pero él disfrutaba de ellas y a él le gustaba ver. ¿Sí? No, señores, es un desparpado, un Suena descaro. un poco a lo que... Y la gente viene y lo cuenta aquí. Ella lo viene y lo cuenta hasta con sonrisa y todo, como si estuviera contando una cosa maravillosa, una anécdota de que ella es la Madre Teresa de Calcuta y que... No crea, doctora, que después de que yo me enteré que había quedado embarazada, me di cuenta del error que yo había cometido. Y ya reaccioné un poco tarde. Pero ya ese hijo había llegado y yo ya venía en camino y yo había anhelado años atrás tenerlo, iba a aprovechar esa oportunidad, pues se dio, ya lo iba a tener. Cuando le dije a mi esposo que estaba embarazada, inmediatamente se negó y dijo que no quería tenerlo y que lo votara. Y ahora entabló una demanda de divorcio. O sea, arriba de todo, de seducirlo, de engañarlo, de convencerlo, de adoptarlo y criarlo como supuestamente una madre para después sexualmente estar con él. Esto es una perversión, realmente una perversión mental. Esto es una perversión mental que ustedes llevaron a la realidad. No, doctora, yo nunca me imaginé que yo iba a quedar embarazada. Si tenías reglas, tú sabías que podías quedar embarazada. Así que no sé de qué estás hablando. No, doctora. Tú eres una mujer relativamente joven para estar en menopausia, así que no sé de qué hablas. Okay. Suele suceder... Santiago, ¿cómo respondes a la demanda? Bueno, doctora, primero que todo, pues quiero dejar claro que yo no voy a responder por ese niño porque legalmente él es mi hermano. No, es tu hijo. No. No lo puedes negar. Es tu hijo. Sí es mi hijo, pero yo lo que quiero que quede claro es que yo todo el tiempo que lo estaba haciendo borracho. Lo que pasa es que falta una parte de la historia. O sea, son versiones diferentes, pero poco a poco vamos a llegar a eso. Entonces, mira, pues realmente lo que ella dijo, pues mi papá y yo tenemos una relación muy buena. Fuimos como los mejores amigos todo este tiempo. Compartimos muchísimas cosas, nos tenemos muchísima confianza. De hecho, pues la primera persona con la que yo estuve fue en un strip club y fue con mi papá. Entonces, pues no sé, nos tenemos muchísima confianza y somos muy abiertos con todo tipo de temas. Y ya pues el día que fuimos a tomarnos unas cervezas y a pasarla bien, me dijo como, hey Santi, yo necesito un favor tuyo. Entonces yo le dije como, bueno, claro, ¿qué necesitas? Entonces me dijo, yo la verdad, yo no puedo tener hijos, en la casa nos hace falta tener como un bebé que sea nuestro, que sea, sí, de nosotros, de la familia. Y pues tú sabes muy bien que yo no puedo tener hijos, mi esposa quiere estar contigo. Yo lo que le dije fue como, jajaja, me reí pensando que era una broma, que eran como molestando, sí, cosas de tragos, pero cuando me di cuenta él me estaba hablando muy en serio. Esa misma noche yo llegué muy tomado a la casa, muy tomado, y evidentemente pues pasó lo que tenía que pasar. Pero siguió pasando. Sí, allá voy. Yo no quería tener hijos, en ningún momento. Pero con mi si tú esposo dijiste que sí, eso. que les hacía falta tener un hijo. Eso me lo dijo mi papá. Pero eso había sido tiempos atrás. Ya, eso me lo dijo mi papá. No lo sabía. Un momentito, yo tengo que hacer un receso. Tú vas a seguir diciéndome, yo quiero que tú me digas después del receso, ¿por qué continuó? Porque una vez, en una borrachera, porque tu papá te lo pidió, aunque me parece descabellado, pero ¿por qué continuó? Me lo dices después del receso. ¿Alguien tiene testigos en el caso? Yo tengo testigos. Tengo 2 testigos. ¿Y tu papá vino? Sí. Ay, qué bueno. Doctora. Regresamos después de este corto receso. No se vayan. Quería que nuestro matrimonio reviviera, doctora. Se había enfriado y quería volver a la vida de nuestro matrimonio. Utilizando a tu hijo adoptivo. Me mentiste, eres un falso. Cuidado, a mí eso no lo sabía yo. Ese niño tiene síndrome de Down, porque la justicia de Dios vale ¿El bebé mucho. tiene síndrome de Down? Caso cerrado.